en segunda de Timoteo, quiero ser más certero, quiero ser más claro. 3:16, segunda de Timoteo 3:16. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, oído a esto, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, oiga, el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, según esta Sagrada Escritura, la palabra del Señor es inspirada. La palabra del Señor está escrita en este precioso libro, las Sagradas Escrituras. Y el Señor ordena que estudiemos, que escudriñemos. Y uno se pregunta, ¿cuál es el propósito entonces de la vida? Comienza a hacerse preguntas, ¿de dónde vengo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Cómo puedo ir al cielo? ¿Para qué está este mundo tan lleno de maldad? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo hacer lo bueno? Una cantidad de preguntas que el hombre se hace en el diario vivir y él se pregunta. Pero hay respuestas y respuestas certeras a todas estas cosas, a todo lo que realmente queremos saber. Si nosotros vamos con un corazón limpio a la palabra del Señor, si vamos de una manera clara, de una manera exacta y de una manera concisa, Dios no nos engaña. Hermanos, cada uno tiene preguntas, pero debemos asomarnos a las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor. Porque así como el Señor le dijo a un paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces el Señor probó que Él tiene poder, no solamente de sanar toda vil enfermedad, sino también de perdonar los pecados de los hombres. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. En Lucas capítulo 5 y el versículo 23. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Volteó el Señor y le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Aleluya. Llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Entonces debemos de estudiar las Sagradas Escrituras porque la concepción humana, el pensamiento humano, lo que los hombres de ciencia piensan y los físicos y todos estos grandes estudiosos
que profetizan cosas, bueno, hay que respetarles, y que hablan de la exactitud histórica, científica y profética, porque discuten aspectos espirituales que no podemos atestiguar con nuestros sentidos físicos, pero mostrando su veracidad en todas aquellas áreas que sí se puede verificar. Debemos escudriñar la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, este libro precioso, antiguo y sin vejez, este libro que trae felicidad cuando es obedecido, cuando es leído con reverencia y respeto. Cuando te asomas a las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, y puedes sentir que la mano del Señor está ahí. Repito, esto es en forma espiritual. Lo que muchos hombres hablan y dicen acerca de la evolución y que piensan, porque viene, como les digo, la evolución, la pregunta que si la evolución es una realidad, porque mucha gente piensa que ellos pueden agregar la evolución a la Biblia, a las Sagradas Escrituras. Y creen que la evolución rima con las Sagradas Escrituras, que está acorde con las Sagradas Escrituras, y piensan que la vida se puede explicar como procesos evolutivos por Dios. Y que esta línea de pensamiento forma, es decir, la creencia muy particular en muchas personas, y que se le puede llamar evolución teísta a esto. O sea, lo que ellos piensan con respecto de traer esta teoría y meterla en las Sagradas Escrituras, eso se llama evolución teísta. Pero entonces, si se investiga a fondo, con lupa, la comunidad científica podrá ver que esto no concuerda, es decir, no lo avala las Sagradas Escrituras. No es así. Está totalmente. Hay una pregunta. No hubo muerte antes de la caída de Adán. La evolución enseña que por millones de años, o sea que antes del hombre, las cosas han vivido y han muerto. Han peleado y han luchado, han asesinado y han sido asesinados, y que era un mundo sin misericordia, sanguinario por naturaleza. Esta historia de la evolución es una historia de muerte. La muerte ha existido desde el principio. Las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor enseña que la muerte, específicamente la muerte física y espiritual del hombre, entró en el mundo después que el primer hombre, Adán, pecó. Oiga bien, dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 5 y el verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mire, entonces, por cuanto esa muerte traída a la raza humana, al hombre, entró a la creación por el pecado. Oiga, por el pecado. Digamos que en Primera de Corintios, capítulo 15, del 21 y 22 dice:
por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cuando una persona recibe al Señor Jesucristo en su corazón, entonces es vivificada. Viene la vida gloriosa del Señor a una persona. Y en Génesis 3, 22, 23 leemos, y dijo el Señor, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y dice la palabra del Señor que lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Adán fue enviado fuera del jardín para no volver jamás. En otras palabras, tendría que morir. ¿Era la muerte parte de la creación del mundo animal? Hay un número de razones que creemos que ni la muerte animal ni la muerte humana antes de la caída de Adán no era factible, que no era parte de la creación. Entonces, los animales podrían morir por vejez. Antes de la caída de Adán, los animales no podían haber muerto por vejez, ya que Romanos 8 nos recuerda que la corrupción y el deterioro entró en el mundo por la desobediencia, lo cual llamamos pecado. Sí, Señor. Entonces vino todo el deterioro. Mire, porque cuando el hombre cayó en desgracia, porque toda desobediencia es pecado. Todo lo que el hombre se dispone en contra de lo estipulado por el Señor es un problema grave. Hasta el día de hoy, el ser humano está sufriendo los embates terribles de la desobediencia. Y quiero leer Génesis capítulo 3 y el versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Oiga bien, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Quería leer esta sentencia de muerte, esta sentencia de castigo, que vino por causa de la desobediencia, por causa de que los hombres no quieren obedecer a Dios. No, ellos piensan y quieren hacer lo que les viene en gana. Es precisamente lo que un sector religioso ha traído a las Sagradas Escrituras. Lo que estaba leyendo y al principio, lo que mucha gente piensa, agregando la evolución a la Biblia. Porque ellos creen que al hacer esto, pueden explicar que la vida viene como un resultado del curso y de procesos evolutivos por Dios. Esa posición es peligrosa y se llama evolución teísta.
porque no concuerda realmente con la palabra de Dios y lo que he leído sobre esta situación. No. Entonces, hay varias posturas. Por ejemplo, la evolución teísta es una de las tres maneras de pensamiento, las tres maneras principales. O sea, las cosmovisiones principales del origen de la vida. Las otras dos son la evolución ateísta, oiga, también llamada comúnmente evolución darwiniana y evolución naturalista. Y también hay otra que se llama la creación especial. De manera que la evolución ateísta dice que no hay Dios y que la vida puede surgir y surgió naturalmente de la preexistencia de bloques de construcción inertes bajo la influencia de leyes naturales, como por ejemplo la ley de la gravedad. Aunque el origen de esas leyes naturales no se explica, ellos no la explican. La creación especial, ahora esta forma de pensamiento, dice que Dios creó la vida directamente, ya sea de la nada o de materiales ya preexistentes. Así que la evolución teísta dice una de dos cosas. Primero, aunque existe un Dios, Él no estuvo involucrado directamente en el origen de la vida. Oiga esto. Él pudo haber creado los bloques de construcción. Él pudo haber creado las leyes naturales. Él pudo haber creado estas cosas con la intención del surgimiento eventual de la vida. Pero en algún punto Él se retiró y dejó que su creación prosiguiera sola. Él la dejó hacer lo que tenía que hacer, sea lo que sea. O sea que las cosas están sin Dios y sin ley, están allí a la Bartola, como decimos en Colombia, a la loca, pues. Y eventualmente la vida surgió del material inerte. Digamos que esa es una opinión similar a la evolución ateísta, tiene mucho sentido en eso. Y eso presume un origen naturalista de la vida. Ahora, la segunda alternativa de la evolución teísta es que Dios no ejecutó solo uno o dos milagros para dar origen a la vida como la conocemos. Sus milagros fueron constantes. Él condujo la vida paso a paso por un camino que la llevó de la simplicidad primitiva hasta la complejidad contemporánea. Nosotros podemos pensar claramente a la luz de la palabra del Señor que el Señor nunca ha dejado al hombre solo. Porque cuando leemos atentamente la palabra del Señor, leemos que el Señor le dice al hombre: clama a mí y yo te responderé. Porque con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Dios no nos deja solos. Dios siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que la naturaleza humana, hermanos y amigos, es la rebeldía. Se rebela contra Dios siempre, en contra de lo que Dios ordena en su palabra, de lo que Él dice, de lo que Él manda.
Y entonces la palabra del Señor dice, hay de aquellos que a lo bueno llaman malo. Y quieren entonces establecer lo suyo, lo propio, de lo de ellos, lo que piensan, lo que se imaginan, y lo dan por un hecho y lo llegan hasta a adorar. Cosas absurdas, hermano. Por ejemplo, un hombre que de pronto es especial en un deporte y lo llegan a adorar como un dios, que porque es una estrella de algún deporte en la vida, de algún acto significativo humano, a aquellas cosas que gustan. Y entonces el fanatismo de una nación, de un pueblo, lo sube y lo lleva a los extremos, oiga, y lo adoran, lo convierten en un ídolo y lo adoran. ¿Hasta dónde se ha llegado en esa terrible condición? En esa culpabilidad. Oh Dios, guárdanos. Porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Oiga, sus razones personales, sus cuestiones subjetivas. Y su necio corazón fue entenebrecido. Y lo mismo pasa con esta ideología, con esta forma de pensamiento. Porque, por ejemplo, cuando observamos el mundo de hoy, notamos que muchos animales se comen a otros animales. Los humanos también comen carne de animales. El hecho que nosotros vemos violencia entre animales, esto ha sido dicho por un poeta como diente y garra sangrienta por naturaleza. Los evolucionistas llaman a la lucha o pelea como la supervivencia del más apto. Ellos lo ven como parte del proceso evolutivo, o sea, como algo normal, algo natural. Para los evolucionistas teístas, los animales carnívoros, o sea, los que comen carne, son simplemente una parte de esta creación que Dios supuestamente, oiga, supuestamente ha usado en la lucha hacia la evolución del hombre. Ahora vamos a ver qué dice la palabra del Señor. En Génesis capítulo 1 y el versículo 29 al 30 dice, oído, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Así que el hombre y los animales fueron creados para ser vegetarianos, no carnívoros. Entonces, tengamos cuidado con eso. O sea que no había muerte antes de la caída de Adán. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea la grandeza, el poder y la majestad y la misericordia del que vive por los siglos de los siglos. O sea que antes de la caída de Adán no había muerte. Pero por causa de la entrada del pecado, lo venimos diciendo al mundo. El pecado entró al mundo, entonces resultó la muerte. Digamos que el pecado afectó la rueda de la creación de tal manera
El Señor mandó un diluvio sobre la tierra como castigo. En Génesis capítulo 6, del 2, capítulo 6, versículos 12 al 13 afirma: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Mire, sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Así que parte de esta violencia, amigos y hermanos, pudo haber seguido que los animales empezaban a matarse unos a otros, y quizás al hombre, o viceversa, el hombre matando al hombre. Aunque realmente al hombre no le fueron dadas instrucciones específicas de parte de Dios para que pudiera comer carne, sino hasta después del diluvio de Noé. En Génesis 9:3 nos dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Mire usted cómo las cosas cambiaron, cómo el hombre mismo corrompió su propio camino. Entonces, la palabra del Señor es certera, porque Dios es bueno. Escrito está que Dios es amor. Dios es amor. Él dice a través del profeta: porque no quiero la muerte del que muere, sino que se arrepienta y viva. A pesar de la desobediencia, a pesar de la problemática tan grave, el hombre no ha podido encajar en obedecer a Dios, en volverse hacia su Dios en obediencia. Y entonces surgen pensamientos raros y extraños, doctrinas que no concuerdan con las Sagradas Escrituras, enseñanzas fuera de contexto. Y entonces ellos nos ven a nosotros, los cristianos, como personas ignorantes, como personas fuera de lo normal, no sé. Pero nosotros basamos nuestro conocimiento en la palabra del Señor. Hace unos días que estuvimos hablando sobre estas situaciones, cómo Dios creó las cosas y ya estaban dichas en las Sagradas Escrituras, y pudimos probar desde el libro de Job, desde Génesis, estimados hermanos y amigos, todo lo dicho, pudimos verlos dicho en la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Creo que el hombre no puede sujetarse, no pueden aprobar lo dicho por el Señor, porque por el orgullo, por el orgullo y ¿qué será? La desobediencia. Creen que son superiores y que creer en las Sagradas Escrituras es una ignorancia. Así que en esta tarde o en este momento, en esta mañana, no sé la hora, puede estar donde usted se encuentra. Puedo decirle que el Señor Jesús es amor y quiere que creamos
realmente en su palabra como Él manda, para ser beneficiados, para ser bendecidos. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Oiga bien, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él quiere que creamos realmente a lo que Él dice, porque el Señor no engaña a nadie. Los hombres sí. Y se burlan, como esos hijos que no se sujetan a sus padres, y cuando sus padres hablan, creen ellos que el padre está equivocado, que está muy anciano y que es achapado a la antigua. Imagínense. Y estamos viendo que por esa desobediencia, el índice de mortandad, de muertes en el joven es muy alta. Es una cosa, lo normal es que los padres, que los hijos entierren a los padres, es lo normal. Pero anormal es que sí, es lo normal, que los hijos, pero ahora está sucediendo lo contrario, los padres están enterrando a los hijos, es decir, que están muriendo jóvenes en cantidades alarmantes. Estoy hablando desde el punto de vista cristiano, estoy hablando desde la palabra del Señor en el libro de Efesios, en el capítulo 6, cuando dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces no les está yendo bien y tampoco son de larga vida. La mortandad es tremenda de jóvenes. Mueren niños, mueren... Claro, siempre han muerto niños, pero estoy hablando de un índice muy alto. Porque hay niños ya que son asesinos. Hay niños que matan a los demás. Adolescentes, jovencitos, ya sicarios, que tienen un récord delictivo y un récord de asesinato terrible. Vamos a orar en este momento y a suplicar a nuestro Dios que abra la mente y el corazón de los escuchas en este momento y puedan entender lo que quiero decir. Que puedan entrar en razón y que a lo bueno le llamen bueno y a lo malo le llamen malo. Y no torcer las cosas, porque Dios no ha hecho nada torcido y nada contrario. Todo lo que Dios ha hecho es perfecto y es bueno, porque Él bendijo su creación. Y fue así, dice la palabra del Señor en el libro de Génesis. Aleluya. Nosotros sabemos que la palabra del Señor dice: y vio Dios que era bueno. Bendito sea el nombre de Jesús. Y fue así, y vio Dios que era bueno. Lo que Dios ha hecho, lo que Él ha creado es bueno. Pero el hombre en su pecado, en su altivez y soberbia, ha torcido las cosas. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. No ha querido tener a Dios en su noticia.
Oremos, hermanos y amigos, en este momento por la humanidad, por la gente, por aquellos que todavía no han podido entender que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que Él quiere salvar, Él quiere sanar, bendecir. Oremos ahora. Amado Jesús, te adoramos. Exaltamos la grandeza de tu gloria y el poder de tu majestad, para que usted obre, Señor, en la vida de la humanidad, especialmente de los hombres científicos, de los hombres puestos en eminencia y que niegan la veracidad de las sagradas escrituras y nos creen personas fuera de contexto. Amado Jesús, usted convenció al hermano Collins, antes un ateo empedernido, aquel hombre científico que formó parte del comité que descubrió el genoma humano en el año 2000. Bendiga a todos esos científicos, Señor, a los cuales usted le reveló el libro de la vida, por así decirlo, que se puede leer como leer un libro común. Amado Jesús, obre en la vida de ellos poderosamente, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.